Muy buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Sí, buenos días. Jóvenes, somos 50 matriculados y hay 28. Esperemos unos minutos todavía para empezar, para poder explicar cómo va a ser nuestra clase. Ya, un ratito vamos a esperar. Hay 28, 8 en punto de la mañana, y esperemos un ratito, ¿ya? A ver. Estoy esperando acá. Ya está. Ya está. Ya está. 28. Siguen siendo 28. A ver, esperemos un ratito más, mientras voy abriendo la clase también. Ya, eso ya está. Emitir. Uy, 31. Ya. Quiero abrir la clase. A ver, vamos a ver acá. Esto ya está bien. Ya. 8 y 2. Bueno, creo que hemos esperado 2 minutos, ¿no? Estamos ya más del 50%, 32. Ya, bueno, empezaremos. Ya. Voy a poner acá. Admitir. Ya. Admitir acá. Ya. 34, ¿no? Ya. Bueno, más del 50%. Bueno, entonces ahora. Ya. No. Voy a cerrar este acá. Y vamos acá. A compartir pantalla, ¿no? Ya. Yo no sé por qué me veo chiquita. Bueno, no sé. Vamos un ratito acá. Ya. Mientras van llegando sus compañeros, voy explicando. Aquí, ¿qué me dicen acá? Buenos días. Buenos días, Edgar, Richard. Buenos días con todos. ¿Ya? La clase de hoy es la clase en la cual les voy a explicar en qué consiste el curso mediante el sílabus. En el sílabus vamos a encontrar toda la información referente al curso. En el sílabus vamos a encontrar los horarios en las cuales nosotros, sobre todo la fecha, ¿no? Van a dar sus exámenes, primer paso, segundo paso, examen parcial, final, la entrega de trabajos, ¿no? También van a encontrar la parte de el contenido del curso, ¿ya? Entonces acá, me voy un ratito acá al Moodle, ¿ya? Ustedes tienen su Moodle, las clases se cuelgan en el Moodle. Entonces acá, en el Moodle, tenemos acá, es química orgánica, ¿no? Vamos a ver un ratito acá. Quiero bajarlo. Ya, página principal mejor voy. Ya, química general, ¿no? Ya está. Entonces acá, ustedes en la carpeta química general, lo que van a tener es el curso, ¿no? O sea, el sílabus del curso. ¿Ya? Entonces vamos a bajar el sílabus del curso, ya está colgado, ustedes también ya lo pueden bajar. ¿Ya? Ya, te voy a cerrar esto. Ya. Entonces acá está el sílabus del curso, formato para el trabajo encargado y formato de revisión bibliográfica también. ¿Ya? Entonces ustedes se van al Moodle y pueden bajar su sílabus. Y la clase también, ¿no? En este caso, nuestro sílabus es el siguiente. Ahí está. No, esta es la clase. Vamos, ahí está el sílabus, ya. Entonces acá el nombre del curso, el código del curso, los créditos 3, horas teóricas semanales 2, horas de prácticas 2. Y los profesores encargados del curso, ya, acá está. Y el contenido, ¿no? Entonces la sumilla nos dice, Química General es un curso de formación general, teórico y práctico organizado en sesiones de clase, teoría y laboratorio.
A través de conceptos, procedimientos y actitudes, el estudiante comprende la naturaleza de la materia, sus propiedades y sus transformaciones usando las teorías, leyes y principios de las materias y energía. Fortalece además su capacidad para asumir compromiso con el bienestar de la sociedad y con la preservación del medio ambiente. La asignatura comprende estequiometría de gases y disoluciones, enlace químico y fuerzas intermoleculares, termoquímica, cinética y equilibrio ácido-base, equilibrio iónico y solubilidad. Ya. Bueno, entonces, eso lo pueden leer, ¿ya? Vamos al programa calendarizado de contenidos. En el capítulo 1, que nos atañe hoy, ¿no? Vamos a desarrollar el tema estequiometría de gases y disoluciones. ¿Cuál es el logro? Calcular que el alumno calcule la cantidad de sustancias que se consumen o se producen en una reacción química en base a la ley de la conservación de la masa para evaluar el rendimiento de la misma, ¿no? Entonces, este capítulo 1 consta de 4 semanas, ¿no? En la primera semana sería la introducción química al estudio del cambio, relaciones de masa, relaciones químicas, mol, número de Avogadro, reacciones químicas y balance. La segunda semana se va a tratar sobre las leyes de los gases ideales, la estequiometría de gases. La tercera semana, revisión de conceptos y unidades, concentraciones de difusiones acuosas, estequiometría con disoluciones acuosas. Y cuarta semana, reactivo, limitante y rendimiento de la reacción. Y acompañado a este capítulo, en la parte inferior, observamos las lecturas que pueden ustedes consultar. En el capítulo 2, esta consta también de 3 semanas y es enlace químico y fuerzas intermoleculares. Lo mismo, ¿no? En el capítulo 3 consta de una semana, es termoquímica. Ahí viene, es la semana 8 y tenemos ya el examen de medio curso, ¿ya? Esta fecha va a ser asignada por la oficina de estudios. Pero antes del examen de medio curso, nosotros ya dimos el primer paso. Ojo, acá. ¿Dónde está el primer paso? Acá. En la semana 5 vamos a dar el primer paso, ¿ya? Vamos a ver acá. Semana 5, no, solamente quiero, a ver, ahí. Y en la semana 5 me dicen entonces, es el primer paso del capítulo 1, ¿ya? Primer paso del capítulo 1, ya. Y en la semana 8 vamos a tener el examen de medio curso, ¿ya? Y acá indica capítulos 1, 2 y 3, ya. Es cancelatorio. Semana 9 tenemos cinética y equilibrio, 2 semanas. Semana 11, 12 y 13 tenemos equilibrios ácidos y bases. Segundo paso de teoría. Y luego tenemos en la semana 14 el otro capítulo, equilibrio iónico y solubilidad, ¿no? 14, 15 y 16. Y la semana 16 es el examen final. ¿Cómo es el programa de prácticas? Es calendarizado, ahí está, ¿no? En esta semana que ha pasado, ustedes han hecho calidad, seguridad y cuidado del ambiente en el laboratorio, ¿no? La próxima semana, laboratorio 2, operaciones unitarias en el laboratorio. Bueno, entonces, eso ya se lo explicó su profesor de práctica. Vamos a ver las estrategias metodológicas. Se utilizará estrategias didácticas para promover la práctica activa de los estudiantes en todos los procedimientos programados en el curso bajo el seguimiento y la tutoría de los profesores. Vamos a admitir a su compañero. Y la tutoría de los profesores para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La teoría, el profesor sube a la plataforma virtual Moodle con una semana de anticipación material con el tema de la clase, con la finalidad que el alumno revise con anticipación la información disponible en el horario programado. Se realizará la clase en tiempo real mediante videoconferencia, utilizando presentaciones electrónicas, videos y audios de corta duración y generando espacios de discusión. La clase será grabada. Una vez que la grabación sea editada, se sube a la plataforma virtual para que los alumnos realicen retroalimentación mejorando su nivel de aprendizaje. El alumno realizará las siguientes actividades bajo la supervisión del profesor: resolución de tareas, ejercicio de problemas, participación en el aula virtual, sincrónica y asincrónica y elaboración de trabajo de investigación. Ya, la resolución de ejercicio. Bueno, curso, criterios de evaluación. Entonces, la nota de teoría consta, 1, de la resolución de tareas, ejercicio y problemas. Acá hay un porcentaje de competencia, sería conceptual 40, procedimental 40, actitudinal 20, ¿no? Esto vale 5%.
El primer paso escrito vale 15%, el segundo paso escrito vale 15%, la participación en el aula virtual vale 5%, trabajo de investigación vale 10%, examen de medio curso vale 20% y examen final vale 30%. La suma sale el 100%. Ya. A este 100% hay que sacarle 65%. ¿Por qué? Porque el 35% de la nota de laboratorio va a sumar a la nota final del curso, ¿no? Acá está, miren, del 100% de teoría le voy a sacar 65%. Y a la nota del medio curso, a ese 100% le voy a sacar 35%, que sumado me da el 100% de la nota final de teoría. Acá algunas referencias que ustedes pueden consultar. Hay una pregunta, creo. Ah, ya, buenos días. Ya. Para un ratito. Ya. Algunas preguntas, sugerencias, jóvenes. Algunas preguntas, sugerencias. Ah, ya. Roberto, dime. Te escucho, Roberto. Roberto Yair Valencia Ortiz. Sí. Sí, me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí. Solamente los exámenes van a ser presenciales. Sí. ¿Ya? ¿Otras consultas, jóvenes? ¿Otras consultas? Bueno, creo que nada más, ¿no? Profesora, Ya, sí. Brian disculpe, Joel. no, perdón. Ya, perdón, Piero, ¿no? Ya. A ver. Los pasitos también son presenciales, entonces. Realmente no me han comunicado todavía. Voy a preguntar, ¿ya? Esas inquietudes las voy a preguntar en la reunión que vamos a tener, ¿ya? Brian, Joel, Buenos días, profesora. buenos Una días. pregunta. ¿En Sí, qué consiste exactamente el primer y segundo paso? el primer paso es el 50%, o sea, todo el contenido que hemos trabajado se va a evaluar. El segundo paso es la segunda parte que se ha trabajado, la segunda parte teórica, es la que se evalúa. Y eso sería el examen final y examen de medio curso. En el primer paso nos dice solamente que se va a tomar el capítulo 1, ¿sí? ¿Ya? Sí, profesora. Gracias. Sí, ya. Edgar, Adrián. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Tanto examen parcial y examen final van a ser diferentes, ¿no? Teórico y práctico. El profesor que nos toca en las clases presenciales también vamos a tener con él un examen final y un examen parcial, ¿cierto? Así es. Ah, Esa es ok. la nota del laboratorio, ¿ya? La nota del laboratorio lo saca el profesor. Él cuando termina de evaluar, de sacar sus promedios, después de haber tomado el examen medio curso final, informes y pasos cortos, ¿no? Saca un promedio final. Esa nota me la entrega al 100%, yo le saco el 35% y lo sumo de la nota final de teoría. Sí. Ah, ok, gracias. Ya. Carlos Felipe, dime. Buenos días, profesora. Buenos Los días. exámenes con calculadora científica. Sí. Así es. Gracias. Ya. Bueno, entonces ahora ya no hay más preguntas, vamos a proceder a realizar la clase 1, ¿ya? La clase 1. Ya, entonces vamos a la clase 1. A ver. Ya, vamos a salir de acá, eso ya está. No, pero lo voy a dejar abierto mejor para ir viendo aquí, ¿no? Aquí, es el contenido del curso acá, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a hacer la clase, es acá, aquí, ya. Vamos a compartir esto, a ver. Ya, ahí. Un poquito más arriba poner esto de acá. No se puede. Forma. Me voy a ocultar, ¿ya? Voy a ocultar acá.
ahora sí. Ya, entonces acá, este de aquí, a ver, ahí sale, ¿no? Ya, bueno, capítulo 1, ¿no? Primera semana hubiera puesto acá, ya. Contenido, introducción, metodología, procesos químicos que ocurren en diversas áreas de la ingeniería agrícola, bueno, en este caso, en la ingeniería, ¿no? Cuando hablamos de procesos químicos, no solamente hablamos de ingeniería agrícola, sino hablamos de todas las carreras, ¿no? Economía, biología, ingeniería ambiental, zootecnia, industrias alimentarias, ¿no? Lo que también vamos a ver son los estados de la materia y propiedades físicas y químicas, sistema de unidades, tabla periódica de elementos químicos también. Ya. Entonces, primero, la química, ¿no? Vamos a ver qué cosa es la definición. Definición sería que la química es la ciencia que estudia los materiales que constituyen el universo, su composición, estructura, propiedades y los cambios que sufren. También otra definición, también se tiene otra definición. Ciencia que trata de la naturaleza, composición de la materia y de los cambios que ésta experimenta y se rige de las leyes y principios y grandes aplicaciones con la energía. Otra aplicación, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver al Leucipo y Demócrito. Dice, la naturaleza no era continua, sino discreta. Es decir, lo que pasa es que hay teorías en las cuales definen a la materia como continua y descontinua, ¿no? Entonces, Leucipo dice que la naturaleza no era continua, sino discreta. Es decir, si la materia se fragmenta en trozos más pequeños, llega a un punto donde no puede dividirse más. Esos trozos indivisibles vamos a llamar átomos. Ahora, los átomos están formados por neutrones y protones. En este ejemplo del átomo de sodio, observamos que hay 11 protones y 12 neutrones, ¿no? Cuyo número másico es la suma de estos dos, suma 23. Y en la física relativista de Einstein, esto indica que la materia posee 4 manifestaciones: masa, energía, espacio y tiempo. Newton explica que toda la materia del universo obedece a una serie de leyes como son el movimiento de los cuerpos y la gravedad. La ley de la gravedad de Isaac Newton afirma que todos los objetos del universo atraen a los demás objetos con una fuerza de impulso llamada gravedad. También vamos a ver qué cosa es materia, ¿no? Bueno, materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y requiere energía para un cambio o transformación. Vamos a ver ahora la constitución de la materia según los alquimistas, ¿no? Según en el siglo VI a.C. se desarrolló en Grecia un movimiento filosófico cultural, quienes deseaban conocer cómo estaba constituida la materia. Entonces, la materia indicaba que estaba conformada por agua, aire, tierra, ¿no? Entonces, Tales de Mileto decía que la materia estaba conformada frío, ¿no? Anaxímedes, humedad, aire, ¿no? Heráclito, calor, y Empédocles decía que la tierra estaba seca, ¿no? Y también hablaba de los 4 elementos, son fundamentales. Entonces, cuando hablamos de materia y sus propiedades, vamos a ver las propiedades fundamentales, la forma, depende de su naturaleza, fenómenos externos, volumen, depende de sus dimensiones. Tipo de propiedades, pueden ser físicas, esas pueden ser extensivas, intensivas, y químicas, todas las reacciones, ¿no? Cuando hablamos de una propiedad química, y hablamos de todas las reacciones, es que las propiedades químicas implican transformación, cambio estructural. En cambio, una propiedad física solamente implica reordenamiento o cambio de forma. Entonces, en una reacción química, por ejemplo, la combinación, una reacción de oxidación, reducción, combustión, vamos a saber que estas parten de un reactivo inicial para formar otro diferente y no se regresa al reactivo original. En cambio, en una propiedad física, esta, por ejemplo, el agua, en su estado líquido pasa a estado gaseoso, o en su estado líquido puede pasar al estado sólido, pero su fórmula molecular sigue siendo agua, H2O. Entonces no hay cambios estructurales, no hay transformaciones ahí que implican la formación de nuevas sustancias, ¿ya? Entonces, por eso es físico, cambios de estados. Cuando hablamos de propiedad de la materia, es como decíamos, las extensivas y las intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Entonces, cuando hablamos de propiedades intensivas, vamos a decir todas las propiedades físicas de la materia son intensivas. ¿Por qué? Porque no dependen de la cantidad.
Ejemplo de propiedades intensivas. La temperatura, el punto de fusión, punto de ebullición, calor específico, concentración, índice de refracción, entre otros aspectos, ¿no? En el caso de extensivas, hay cambios estructurales, ¿no? Se obtienen nuevas sustancias. Perdón, las extensivas se relacionan con la estructura química externa, es decir, aquellas que podemos medir y que dependen de la cantidad y forma de la materia, ¿no? Estas dependen de la cantidad. Por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial, el calor. Aquí puse propiedades de la materia. Es el conjunto, entonces, vamos a definir qué cosas son las propiedades de la materia. Este va a ser el conjunto de características que las identifican y las proporcionan una inconfundible identidad. Dichas características se llaman propiedades. Por ejemplo, el etanol hierve a 78 grados centígrados, el metanol a 65 grados. Entonces, yo por esa propiedad puedo identificar que se trata de metanol. Tengo una sustancia desconocida, que son alcoholes, entonces los someto a un tratamiento de destilación para saber si es puro o es impuro. Si es puro, a los 78 grados centígrados, este va a hervir y por lo tanto va a salir todo el alcohol y va a dejar el agua. Okay. Sin embargo, si hay metanol, entonces al hacer hervir, el metanol a 65 grados se forma vapor. Por eso es importante usar los EPPs, ¿no? Los equipos de seguridad. Los EPP, en este caso mascarillas, ¿no? Ya. Vamos a clasificar las propiedades físicas. Propiedades físicas, estas pueden ser intensivas y extensivas. Habíamos comentado las intensivas no dependen de la cantidad de materia y las extensivas dependen de la cantidad de materia. Acá, por ejemplo, las propiedades físicas son aquellas que pueden ser determinadas sin que ocurra ningún cambio en la composición de la materia. Acá algunos ejemplos, ¿no? La conductividad, el brillo, la temperatura de fusión y ebullición, la maleabilidad, el color, la viscosidad, ¿ya? Son propiedades específicas o intensivas. Otras específicas, la ductibilidad, la dureza, la solubilidad, la textura, el olor, sabor y densidad. Masa, volumen, inercia, son ejemplos de propiedades generales o extensivas. La divisibilidad y la longitud. Bueno, ¿qué cosa es una propiedad química? Son aquellas que se observan cuando la materia experimenta un cambio en su composición. Ejemplo, carbono más oxígeno nos da CO2 más vapor de agua. Ya no hay más carbón ni oxígeno, ¿no? A eso se refiere. Bueno, entonces las propiedades químicas las podemos clasificar, por ejemplo, la combustión, la digestión, la corrosión, combinación, reacción, oxidación, reducción. Transformaciones de la materia, fenómenos, cambio que experimenta la materia. Fenómenos químicos, cambio químico siempre altera la composición de la materia. Sucesos observables pueden ser medidos, por ejemplo, las reacciones de oxidación, la reacción de combustión, la formación de la sal, el fraguado del cemento. Esa sería una transformación, ¿no? Ahí también una transformación. La fotosíntesis también es una transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque la hoja recibe la luz solar y en los cloroplastos van a formar la clorofila, ¿no? Entonces, la hoja durante el día recibe CO2 y va a emitir oxígeno. Pero esta situación cambia en la noche, ¿no? ¿Qué sucede en la noche? Que la hoja va a recibir oxígeno y va a exhalar CO2. Por eso no es bueno dormir con plantas o tener plantas en el dormitorio. Acá otra transformación química, ¿no? La corrosión, miren, acá un tubo de alcantarillado, o de repente una chimenea. La corrosión ha hecho que se malogre, ¿no? Ya no sirve para los fines que estuvo creado. Acá algunos cambios físicos y químicos, ¿no? Acá el derretir el helado, quemar una vela, ¿no? Está derritiendo la cera de la vela. Y adicionar sal a los alimentos.
Entonces, un fenómeno físico es un cambio físico sin que se produzca alteración en la composición de la materia. Por ejemplo, la elasticidad de una barra de metal, la fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro, una pelota rodando, el agua hirviendo, ¿no? Los cambios físicos afectan los materiales sin transformarlos en otros. Cuando ocurren los cambios químicos, los materiales se transforman en otros diferentes. Por ejemplo, una tabla de madera puede partirse en pedazos pequeños. Sufre una modificación, pero sigue siendo madera. En este caso ha ocurrido un cambio físico, pero si esa madera se pone en contacto con una llama, se verá cómo arde y bota humo, quedando reducida a un material negro, a cenizas. Ya no hay madera porque se transformó en otros materiales, por lo tanto ocurrió un cambio químico. El fenómeno se llama a los cambios o modificaciones que experimentan las sustancias bajo la acción de las diferentes formas de energía. Cambios físicos, cambios o fenómenos físicos, ¿no? Bueno, acá, ¿qué sucede? Que no se altera la composición íntima de las sustancias o solo hacen por un momento aparente o transferible, es reversible, ¿no? Tenemos ejemplos: reflexión y refracción de la luz, el arco iris, la fusión de la cera, la disolución del azúcar, electrificación del vidrio, dilatación de un metal, movimiento de las capas, transmisión de calor y cambio de estado. En este caso vamos a ver los fenómenos químicos. Acá vamos a observar que hay un cambio experimentado donde se modifica permanentemente la naturaleza íntima de la sustancia y no es reversible. La digestión de los alimentos, por ejemplo, ¿no? La acción de los medicamentos en nuestro organismo serían cambios químicos. Otros ejemplos serían la corrosión de los metales, exploración como la bomba de acumulador, fenómenos de visión revelado de una foto, encendedor, un cigarro, fenómenos de fotosíntesis. Vamos a admitir. Entonces, vamos a ver ahora el estado de agregación de la materia. Esto puede ser sólido, líquido o gaseoso. En sólido, un sólido, por ejemplo, la roca posee una forma determinada que no varía fácilmente. Esto porque las partículas de sodio del sólido están unidas fuertemente entre sí para formar una estructura firme. En el caso de líquidos, el líquido toma la forma del vaso que lo contiene, así que el agua del vaso se derrama sobre una superficie, la forma del líquido cambia pero su volumen permanece constante. El otro estado de agregación gaseoso, ¿no? Un gas llena el espacio que lo encierra y no posee forma ni volumen propios, adopta la forma de su recipiente, como el helio contenido en el globo de la imagen, ¿no? Aquí algunos ejemplos de los estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Bueno, en ese caso estamos viendo las características de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el sólido, la forma es definida, del líquido toma la forma del recipiente y gaseoso también toma la forma del recipiente. El volumen para sólido y líquido es definido, y en el gaseoso es el volumen del recipiente. La compresibilidad en sólidos es despreciable, en líquido es muy poca y en gaseoso es alta. La fuerza entre sus partículas en sólidos es muy fuerte, en líquido es media y en gaseoso es casi alta. Nula, perdón. Ejemplos, ¿no? Para sólidos, azúcar; para líquidos, gasolina; para gaseosos, para gaseoso, aire. ¿Sí? Entonces acá sería el resumen de los estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas, evaporación, de gas a líquido, condensación, y de líquido a sólido se llama sublimación. Sublimación inversa, ¿no? Ya, porque de sólido a gas se llama sublimación, y de gas a sólido se llama deposición o sublimación inversa. Ya. Ahí está lo mismo, el resumen es lo mismo. Ya es lo mismo.
acá, por ejemplo, ¿no? El cambio de estado de la materia, acá sería un cambio físico. Tenemos como, al agua como en el estado sólido, ¿no? Hay una red cristalina del hielo, ¿no? Hay redes, puentes de hidrógeno, y con la temperatura a 0 grados centígrados, o sea, vamos a calentar de 0 a 100 grados centígrados, observamos que hay un cambio de estado. ¿Qué sucede? Que el agua deja de ser líquido, pero regresa al estanque, donde había salido, ¿no? Ya, entonces, líquido. El líquido, entonces, de 0 a 100 grados centígrados, tenemos, del sólido pasa al líquido, ¿no? Entonces, observamos que los enlaces son más, en este caso, las fuerzas intermoleculares son más cercanas, ¿no? Y luego hay un cambio de estado. A mayor temperatura, de líquido pasa a gas, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de estado, hay ruptura de las fuerzas intermoleculares para que el gas pueda salir como vapor de agua, ¿no? Entonces, las moléculas se van a liberar porque esas fuerzas intermoleculares, puente de hidrógeno, ion dipolo, se van a romper. Bueno, entonces el estado sólido es la sustancia, aquí las sustancias ocupan un volumen definido, tienen forma propia, la movilidad de las partículas que las constituye es casi nula, y existe una gran cohesión. Son incompresibles, es decir, que su volumen no se puede reducir. Esa es la característica del estado sólido. Para el estado líquido, este ocupa un volumen fijo, pero es necesario que se le coloque en un recipiente. El volumen de líquido tomará la forma del recipiente que se coloca, no posee forma ni volumen propio, por ejemplo, ¿no? La movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias, pueden comprimirse solo bajo efectos de presiones altas. Un líquido se dilata, calentarse y se contrae al enfriarse. Un líquido puede difundirse a través de otros si hay visibilidad entre ellos. Se transforma en gas al incrementar su temperatura. Se transforma en sólido al bajar la temperatura. Esas serían las características del estado líquido. En el estado gaseoso observamos que las fuerzas intermoleculares o la repulsión entre ellas es muy grande, ¿no? Entonces hay una fuerte distanciamiento. Entonces, este estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido, por lo que se almacena en un recipiente. El gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente en que está confinado. Sus partículas poseen una gran energía. En resumen, sus partículas poseen una gran energía cinética, presentando movimientos caóticos a diferentes direcciones, ¿no? A volúmenes pequeños se pueden comprimir, también llenan cualquier recipiente y se expanden fácilmente, se difunden con rapidez en otro gas. En el recipiente que los contiene van a ejercer una gran presión sobre sus paredes, como podemos observar en la imagen, ¿no? Y también, por último, conforme aumenta la temperatura, la presión del gas se incrementa. Hay un cuarto estado de la materia, eso se le llama plasma. Y esa se caracteriza por haber sido los electrones de un gas acelerado hasta separarse de los otros, ¿no? Entonces, acá en 1930, Langmuir introdujo el término de plasma, del griego maldeable, para designar a los gases ionizados existentes en el universo, ¿no? Este está compuesto por electrones y iones positivos a temperaturas mayores de 5000 grados centígrados, ¿no? Así está conformado el plasma. Cuando la materia se calienta a estas temperaturas, las colisiones entre las partículas son violentas, que se pueden desprender electrones de los átomos. El plasma se forma en un reactor nuclear al mezclar isótopos de hidrógeno 2, deuterio y tritio, más calor a 100 millones de grados centígrados, produce una fusión. La mayoría del universo está compuesta de plasma. El estudio del plasma se le considera como magnetohidrodinámica, gas caliente comprimida con magnetita. Los científicos esperan emplear el plasma como efluente de energía al obtenerla de las reacciones nucleares de fusión. Ejemplo, estrellas, espacio sideral, propulsión de vehículos espaciales, etc. Ahora vamos a ver qué cosa es
¿Cómo está conformada la materia? ¿Qué cosa es la materia? Habíamos dicho que la materia está formada por una mínima expresión, llamada átomo. Ahora, el átomo está formado por elementos. Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en otra más sencilla. Por ejemplo, la plata, el oro, el níquel, el estroncio, el cobre, etc. Entonces, cuando hablamos de átomo, vamos a decir que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. Es el bloque de construcción, diríamos, ¿no?, de la materia. Los nombres de los elementos se representan mediante símbolos. Si el símbolo es una sola letra, estará dado por mayúscula. Ejemplo, carbono, hidrógeno, azufre. Si el símbolo tiene 2 o 3 letras, la primera es mayúscula y las demás son minúsculas. Sodio, mercurio, cloro, bario. Este es el resumen. Ya. Entonces ahora vamos a ver los compuestos. Los compuestos son sustancias puras que se pueden descomponer por medios químicos en 2 o más sustancias diferentes. Está formado por 2 o más elementos. Ejemplo, carbonato de sodio, ácido nítrico. Observamos, mira, para el carbonato de sodio tiene 3 elementos, el sodio, el carbono y el oxígeno. Para el ácido nítrico también tiene 3 elementos. Y para el trióxido de azufre, este va a tener 2 elementos, fierro y oxígeno, son los elementos que conforman, a pesar que esta tiene 5 átomos, ¿no? 2 de fierro y 3 de oxígeno. Entonces, una molécula es la partícula más pequeña de un compuesto que conserva sus propiedades. Una molécula es aquella que está formada por elementos no metálicos, la unión de 2 no metales para formar el compuesto, ¿no? Y la mezcla está formada por 2 o más sustancias puras, elementos y o compuestos, pero su unión es solo aparente, ya que los componentes no pierden sus características originales. Ejemplo, el agua de limón, azufre y azúcar, latón, bronce, agua de mar, etc. Cuadro comparativo entre mezclas y compuestos. Composición, ¿no? La característica sería la composición. La mezcla, bueno, esta mezcla puede estar formada por elementos compuestos o ambos en proporciones variables. El compuesto está formado por 2 o más elementos en proporciones de masa definida y fija. Cuando nosotros queramos separar estos componentes de mezcla, la separación puede hacerse mediante procedimientos físicos para la mezcla. Y en el caso de un compuesto, lo que se tiene que hacer es usar medios químicos, ¿no?, para poder separar el compuesto, ¿no? Por ejemplo, la precipitación. Voy a usar una sustancia para poder precipitar el catión, ¿no?, o el anión. Identificación de los componentes, ¿no? En una mezcla los componentes no pierden su identidad. En un compuesto no se asemeja a los elementos de los que está formado, ¿no? Por ejemplo, si yo uno sodio más cloro, sodio es un metal cristalino, ¿no? Cloro es un gas verde, ¿no? Pero al juntarse esos dos forman una pareja de rubios. Bueno, entonces se observa que los compuestos tienen dos elementos diferentes, ¿no? El sodio con el cloro ya forman el cloruro de sodio y la sal común. Este conjunto, esta unión forma un compuesto diferente, ¿no? Decíamos que el sodio es cristalino, el cloro es gaseoso, pero la unión de estos dos me va a dar una sal cristalina. El cloro ya no es verdoso, ¿no? Ya no es gas, dejó de ser gas, sino que ahora tenemos una estructura en conjunto sólida. Identificación de los componentes. Los componentes no pierden su identidad. En un compuesto, como estábamos diciendo, no se asemeja a los elementos de los que está formado. Acá algunos ejemplos, ¿no? Como les había comentado, la sal, ¿no? Cloruro de sodio. Esa es la fórmula, cloruro de sodio, son 2 átomos diferentes, por lo tanto es un compuesto, y se utiliza como sazonador, ¿no? Para darle sabor a las comidas, a las carnes. El amoníaco también es otro compuesto, ¿no? Ahora, entre el amoníaco y la sal, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, y el amoníaco es un compuesto covalente. ¿Por qué iónico? Porque el cloruro de sodio tiene un átomo que es metálico y un átomo no metálico. Metal más no metal es un compuesto iónico. En el caso del amoníaco, que observamos, los dos son no metales. La unión de 2 no metales me da un compuesto molecular o covalente, ¿ya? Bueno, se usa el amoníaco como desinfectante. Luego tenemos la leche magnesia, que es un compuesto iónico, ¿no?
se usa como antiácido y laxante, el CO2 para poder apagar los fuegos, ¿no? El hidróxido de sodio para la fabricación de jabón, el carbonato de calcio es utilizado en la industria del cemento antiácido para prevenir diarreas también, ¿no? Ya, esa sería la función del carbonato de calcio, ¿no? En la industria del cemento, también como antiácido para prevenir las diarreas. El agua pura para beber, lavar, ¿no? Es el solvente universal. El ácido de la batería está conformado por el ácido sulfúrico, el H2SO4, y se usa para limpiar los metales, ¿no? El cuarzo, óxido de silicio, se usa para arena de construcción. El óxido de silicio o la arena de construcción, estaba viendo unos reportajes que ahora se están importando, se está llevando, se está traficando con la arena, es increíble. ¿Qué sucede? Que como la población crece, hay mayor cantidad de construcciones, ¿no? ¿Cómo se construye la casa? Con arena y cemento, ¿no? Entonces, esa arena en algunas zonas es escasa, y por lo tanto hay un contrabando que no se percibe. O sea, ni siquiera nos imaginamos. Yo también no me imaginaba al ver ese corto, me pareció increíble, ¿no? Sin embargo, tiene lógica, ¿no? Porque la población crece de forma exponencial y por lo tanto la construcción de casas es también grande. Luego tenemos el dióxido de nitrógeno, se usa como anestesia para curar los dientes, para las operaciones, ¿no? Para no sentir dolor. El polvo de hornear, el carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio, se usa como un antiácido y también para poder extinguir el fuego, ¿no? Esas son las aplicaciones, miren, de estas sustancias, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando decimos mezcla homogénea, es aquella que solamente podemos ver una sola fase, ¿no? Y la mezcla heterogénea es aquella en la cual vamos a ver dos o más fases. Por ejemplo, un lingote de oro, ¿no? El lingote de oro es un elemento, ¿no? Y el compuesto sería sal de mesa, está formado por cloruro de sodio, ¿no? Una mezcla homogénea sería agua de mar. ¿Qué sucede? El agua de mar contiene sales, tiene cloruro de sodio, cloruro de bario, sulfato de bario, sulfato de sodio, en fin, diferentes sales, ¿no? Lo que observamos es una sola fase, ¿no? Pero nosotros vamos a decir mezcla heterogénea si tenemos agua y arena, ¿no? O sea, si nosotros cogemos de la orilla, tomamos un contenedor, vamos a recoger agua de mar, ¿qué es lo que vamos a tener? Una mezcla heterogénea, agua y arena. Otro ejemplo, ¿no? Papel de aluminio. El aluminio es el elemento, ¿no? El compuesto es azúcar, está formado por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Una mezcla homogénea sería un té de manzanilla. Y una mezcla heterogénea sería una sopa de verduras, ¿no? Tiene carne, tiene poro, apio, zanahoria, ¿no? Papa. También tiene, ¿qué más? Fideos. Ya. Otro ejemplo, flor de azufre, ¿no? Es un elemento el azufre, el compuesto es alcohol etílico, carbono, hidrógeno, oxígeno, son los elementos que forman alcohol. La mezcla homogénea sería alcohol más agua. ¿Por qué? Porque se observa una sola fase. ¿Qué sucede? Que el agua y el alcohol son miscibles, se mezclan fácilmente. Pero una mezcla heterogénea sería el yogur de frutas, ¿no? No se observa ahí. Ya. Tenemos otro ejemplo, alambre cobre, el compuesto sería la acetona, y la mezcla homogénea sería aire y oxígeno, ¿no? O sea, nosotros tenemos acá, estamos respirando, pero no podemos observar al aire, ¿no? Pero si hay material particulado, cuando hay quema, observamos un humo negro con partículas, puntos negros, ¿no? Eso sería una mezcla en ese tipo de mezcla, ¿no? Y sería como ejemplo una mezcla heterogénea, ¿no? Y acá colocan como mezcla heterogénea el mosaico de granito también. Los clavos de hierro sería el elemento el hierro, el agua es el compuesto, la mezcla homogénea es bronce porque está formada por cobre y estaño, observamos una sola fase, y la madera sería una mezcla heterogénea, porque se ven diferentes vetas. ¿Cómo separamos las mezclas, no? Por métodos físicos de separación. Ya, un ratito, voy a abrir la...
Entonces observamos aquí en estas imágenes que para poder separar mezclas vamos a usar métodos físicos, ¿no? La destilación, por ejemplo. Acá por calor voy a destilar, ¿no? Para hacer vino, ¿no? Acá también, miren, por destilación, ¿no? Ya tengo el vino. Acá he destilado el alcohol. Y acá estoy haciendo vino. Y acá voy a separar los compuestos metálicos de la arena, digamos, ¿no? Todo lo que tiene hierro se va a pegar al imán. Entonces, ahora nosotros las mezclas podemos clasificarlas como soluciones. La mezcla está formada por un soluto y un solvente. Soluto menor proporción y solvente mayor proporción. Entonces, vamos a separar las mezclas, ya sea por decantación, sólido-líquido, puede ser líquido-líquido, ya sea una extracción, por filtración, por evaporación, por destilación y centrifugación. Acá por decantación sólido. ¿Qué sucede? Tengo una mezcla, a ver, tengo agua y arena. Yo quiero separar, necesito la arena. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo a decantar. Lo pongo en reposo y luego, una vez que observo las dos fases que están estables, voy a vertir suavemente el agua sobre otro contenedor. Entonces estoy separando. Eso se llama decantar. ¿Por qué? Porque todo el sólido se ha ido al fondo. Por gravedad cae el sólido. Ya. Y una decantación líquida o líquido acá, se usa la pera de decantación o la pera de separación. Y en este caso tenemos agua y aceite, ¿no? Entonces lo primero que hago, coloco la mezcla, está agitada y luego espero que decante. Cuando digo espero que decante, es decir, le doy el tiempo para que todo el compuesto que tenga menor densidad se vaya al fondo, perdón, mayor densidad se vaya al fondo y el de menor densidad va a flotar. ¿Pero qué sucede? Profesora, ¿y por qué no se mezclan? ¿Por qué? Porque son compuestos que tienen diferentes polaridades. Por ejemplo, el agua es polar y el aceite es apolar. Eso jamás se va a mezclar, a no ser que uno le adicione una sustancia llamada tensoactivo. Un tensoactivo es una sustancia que permite que se mezclen las grasas con el agua, ¿ya? En este caso, los polares con el compuesto no polar, ¿ya? Así se coloca, por ejemplo, en las ceras al agua, por ejemplo, ¿no? La cera al agua está líquido, ¿no? Pero es grasa con agua, perfume, preservante y colorante, ¿ya? Entonces, pero, profe, es grasa, sí, es grasa, es que se ha adicionado una sustancia, un tensoactivo, que va a permitir que se mezcle el aceite y la grasa, ¿ya? En este caso, en este ejemplo, observamos agua y aceite, ¿no? El aceite tiene menor densidad que el agua, por lo tanto va a flotar. Una vez que estén las fases ya estables, voy a proceder a abrir la llave, mire, abro la llave y voy a desplazar todo el agua. A mí me interesa el agua, o me interesa el aceite también, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, ya he separado el agua y el aceite, ¿no? Es un medio físico, por decantación, ¿ya? Acá, miscibilidad. Cuando dos o más sustancias se mezclan perfectamente se dicen que son miscibles. Agua y alcohol, habíamos dicho, ¿no? Miscibles. Y la inmiscibilidad, se dice que una mezcla es inmiscible cuando las sustancias involucradas no se mezclan, es decir, no se juntan. Ahí está, miren, no se juntan. Yo con eso no me junto, ¿ya? Entonces, la filtración. La filtración se emplea para separar un sólido de tamaño mediano de un líquido. Se usa una barrera, puede ser una malla, puede ser un papel de filtro. Por ejemplo, cuando hacemos queso o sea, la leche se nos ha cortado, ¿no? Entonces le echamos limón para poder aprovechar toda la proteína que se va a precipitar. Entonces, pero la proteína y el agua, pues, no es queso, ¿no? ¿Qué hacemos? Filtramos. Entonces ponemos una tela, ¿no? Y ahí vamos a vertir. Entonces, luego apretamos y nos vamos a quedar en la tela con la proteína y el líquido se va a ir. Pero en química no voy a usar una tela, pues, ¿no? Porque son sustancias químicas. ¿Qué voy a usar? Un papel de filtro, miren acá. Adiciono la sustancia, el líquido puede ser ácido, ¿ve? Acá recojo el ácido, la base, o de repente agua, ¿no? No se sabe, depende de lo que estemos preparando. Y todo el sólido va a caer acá, sobre el papel de filtro que está contenido en el embudo. Entonces la filtración también, ¿no? Paso de la mezcla por medio de papeles de filtro
que hay distintos tamaños. Este es un método sencillo y barato, no altera las propiedades de las sustancias, ¿no? Ya, no altera las propiedades de las sustancias. Ya, la evaporación también es otra forma de separar las mezclas. Se usa para separar un sólido disuelto en un líquido, ¿no? ¿Ya? La evaporación también, por ejemplo, en las salinas, ¿qué se hace? Se evapora el agua de mar y se obtienen las sales de cloruro de sodio, de potasio, en fin. ¿Por qué se hace eso? Sabemos que el agua es un vapor, por lo tanto que a temperatura ambiente se va a evaporarse, no necesariamente tiene que llegar a 100 grados centígrados, por eso se llama vapor, ¿no? El agua, el alcohol son vapores. En ese caso, acá vamos a ver la evaporación. Es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un líquido por incremento de la temperatura. Hasta que el líquido hierve, el sólido queda en el recipiente y el líquido se evapora. La destilación se usa para separar mezclas de líquidos miscibles, así como sólidos disueltos en un líquido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá en una destilación? Vamos a tener, por ejemplo, la acción de reacción. Acá hay una reacción de combustión, por ejemplo. Vamos a quemar el compuesto, en ese caso sería el combustible, ¿no? Vamos a quemar una combustión completa y la energía que genera la combustión va a hacer hervir el agua. Entonces, al hervir el agua tenemos una propiedad física. El agua, los vapores del agua salen, ¿no? Acá por eso medimos con el termómetro. Si acá fuera una mezcla, el primer componente será el que tiene menor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque en la mezcla el primer componente sale, ¿no? Llega a esa temperatura, digamos 65, hasta que no salga la última gota de ese compuesto que tu punto de ebullición es 65, la temperatura va a permanecer constante. Cuando ya ese líquido sale, el termómetro, observemos el termómetro que la temperatura se va a incrementar. Por ejemplo, el otro compuesto sería agua. Entonces va a subir a 100 grados centígrados, ¿no? Y va a evaporar. Pero nosotros ya nos dimos cuenta, hemos separado ya. Hemos recibido nuestro destilado en un envase diferente, ¿no? Pero como sabemos que esto es agua, ya lo apagamos, no es necesario, ¿no? Pero ¿qué sucede? Miren, acá el vapor caliente sale y va a pasar por el condensador. Pero ese condensador se encuentra frío, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un refrigerante acá, hay agua fría. Hay un choque brusco hay un choque brusco de temperatura, ¿no? De 100 grados centígrados pasa a 20, ¿no? Por lo tanto, acá condensa el líquido, el agua, ¿no? O la sustancia que nosotros queremos destilar, y tenemos acá ya en el estado líquido la sustancia, ¿no? Hemos separado de esta manera. Ahí está la destilación, una destilación simple. Hay diferentes modelos de destilación simple, destilación fraccionada, destilación Clevenger, en fin. Otro método es la cromatografía. En este caso estamos viendo una cromatografía de papel, ¿no? Ese método de separación son de mezclas líquidas que se realizan al utilizar un solvente selectivo a unos componentes de la mezcla, el cual se separa por disolución en dicho solvente. Bueno, entonces hacemos la siembra en el papel, acá, ¿no? Acá está la mancha de la tinta, ¿no? Y esta tinta está formada por diferentes colores, entonces el papel va a absorber el solvente, ¿no? Se va a desplazar el solvente a través del papel, arrastrando el colorante. Pero como el colorante está formado por diferentes colores, entonces vamos a observar la separación de los colores, ¿no? Y como vemos en esta columna cromatográfica, ¿no? Primero va a salir acá el color rojo, ¿no? Nosotros lo rescatamos, ¿no? Lo recogemos en un envase, y luego va a salir el otro color, ¿no? Entonces, esperamos que salga el otro color, ¿no? Lo mismo sucede en la cromatografía de papel, con la única diferencia que no vamos a separar. En la cromatografía de papel lo que vamos a ver que hay la separación y la confirmación que hay 2 o 3 colores que están conformando ese color. La cristalización es otro método para poder realizar la separación, ¿ya? Acá está la cristalización. Acá tenemos la cristalización del cloruro de cobre, ¿ya? Cloruro de cobre, ¿no? Forman cristales, ¿no? Sirve para separar un sólido disuelto en un líquido. En un recipiente llamado cristalizador se deja evaporar el líquido para separarlo del sólido. Ya está. Ahí está, ¿no? Una vez que se ha cristalizado, mira, acá está, ¿no? Se ha cristalizado, vamos a decantar, ¿no? Se aplica para mezclas sólidas insolubles líquidas, ¿no?
En la cristalización es el método para separar una mezcla de sólidos que sean solubles en el mismo disolvente. ¿Qué sucede? Yo tengo una sal en la cual de repente está contaminada, ¿no? Yo necesito la sal pura, el cristal. Entonces, ¿qué hago? Lo disuelvo. Una vez que lo disuelvo, esa sal tiene una solubilidad. Tantos gramos de esa sal se van a disolver en una determinada cantidad de agua, ¿no? Entonces ya tengo la sal disuelta en el agua, ¿no? Entonces voy a evaporar el agua de tal forma que pueda cristalizar, ¿no? O de repente adicionar una sustancia que me permita cristalizar y luego solamente filtro. Ahí está. Entonces la decantación, método utilizado para la separación de un sólido de grano grueso o insoluble de un líquido por la separación de dos líquidos no miscibles de diferente densidad, ¿no? Ahí está. La absorción también es otro método. Es la capacidad que tienen algunas sustancias de retener sobre la superficie algunas partículas que dan olor, sabor, color o una apariencia turbia al agua, ¿no? Por ejemplo, el agua de un río, cuando llueve en zonas de selva, se pone marrón. Entonces, ¿qué arrastra? Arrastra limo, suelo, ¿no? Tierra, y por lo tanto se ve ese color, ¿no? Pero si nosotros ponemos a decantar esa agua, vamos a poder separar esas fases. También, bueno, arrastra paja, diferentes cosas, ¿no? Por la crecida. El magnetismo también es otro método utilizado para separar materiales sólidos con características magnéticas de otra que no las tiene, utilizando para ella un electroimán. El tamizado, método que se utiliza para separar mezclas sólidas, las cuales se separan por diferencia de tamaño de partícula. Esa mezcla se hace pasar a través de una malla, la cual retendrá un solo tamaño de partícula. Y ahí está, ¿no? Estamos observando el tamizado. Se aplica para mezclas de sólidos con diferentes tamaños de partícula, utilizando para ello las mallas. Centrifugación, procedimiento que acelera la sedimentación. Mediante un movimiento de rotación constante y rápido, logrando que las partículas de mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. A eso se llama la centrifugación. Miren, acá tenemos una especie de coloide. ¿Qué sucede? Que las partículas tan pequeñitas van a estar flotando, nunca van a precipitar. Entonces nosotros usamos este es un sedimentador, ¿no? Y este va a girar a 1000 o a 5000 revoluciones por minuto, es decir, vueltas por minuto, ¿no? Y por fuerza, ahí sí, las partículas van a precipitar, ¿ya? Hay dos fases acá. Me quedo con la fase líquida y la fase sólida la puedo descargar. Depende de qué sea la necesidad, si requiero la física o la sólida. Ahí está, ¿no? Estamos centrifugando, ¿eh? La centrifugación es método utilizado para separar un sólido de un líquido mediante un aparato llamado centrífuga, por el cual un movimiento de traslación acelerado aumenta la fuerza gravitacional, provocando un sedimento del sólido o partículas de mayor densidad. Ahí está. Luego se filtra. La sublimación también es otro método de separar. Por ejemplo, el yodo o la naftalina, por ejemplo, ¿no? La naftalina, nosotros compramos naftalina, ¿no? Las ponemos en nuestros roperos para eliminar las polillas. Sin embargo, pasa el tiempo y nos damos cuenta que ya no hay naftalina. ¿Qué pasó? Que la naftalina pasó de sólido a gas, se ha sublimado, ¿ya? Y acá, en esa figura, por ejemplo, se calienta el yodo, pasa al estado gaseoso y luego se condensa, ¿no? Entonces, para poder separar una mezcla que contiene yodo, aplico la sublimación. En la parte de arriba hay una luna de reloj acá, ¿ya? Entonces, el yodo en forma gaseosa, y acá también hay un hielo. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Entonces hay un cambio brusco, hay un choque brusco de temperaturas, el gas de yodo se va a impregnar en esa placa de reloj, o luna de reloj, por el cambio, ¿no? Porque como o sea, al hervir el líquido está en más de 100 la temperatura, ¿no? Entonces sale el gas de yodo, pero el yodo, al toparse con la luna de reloj, es hasta una menor temperatura, hace que se solidifique, se condense. Al enfriar entonces de gas pasa al estado líquido o sólido. ¿Ya? En ese caso sólido, sería una sublimación.
Ahí está, miren, ¿ve? Sublimación, cuando una sustancia pasa del estado sólido al gaseoso por incremento de la temperatura sin pasar por el líquido, ¿no? Entonces, la sublimación me permite separar componentes de la mezcla heterogénea donde sus componentes son sólidos y uno de ellos se evapora por aumento de la temperatura. Es decir, debo conocer las propiedades de la materia, ¿no? Ahí dice, ¿cómo se separarían las siguientes mezclas? Yo tengo acá una solución de cloruro de cobre, sulfato de cobre, perdón, ¿no? La disuelvo en agua, ¿no? Y le echo arena. A ver, ¿cómo haría para poder separar esto? ¿Mm? ¿Cómo separaría estas mezclas? ¿Cómo separarían estas mezclas, jóvenes? ¿Mm? Ya, a ver, participen, chicos. ¿Cómo separo estas mezclas? Esta de acá también. Profesora, ¿podría repetir la mezcla? Ya, vamos acá. La primera, ¿ya? En la primera yo tengo una solución de sulfato de cobre. Ya. En la otra, yo tengo una solución, puede ser sulfato de cobre, y en la otra, en la arena, tengo sales y arena, ¿no? En esas sales de arena puede haber fierro también, ¿no? Puede haber fierro, el tamaño de partícula es variada, ¿no? ¿Qué haría? Tamizado. Allá. Claro, uno sería el tamizado, ¿no? Sí, en ¿Qué el más? caso. Para la arena sería el tamizado. Ya, para la... Alexis, para la primera, ¿sí? Bueno, lo que yo, o sea, primero sería el tamizado para filtrar lo que es el líquido que está disuelto con las sales. Y debido al punto de ebullición, creo que se puede hacer la destilación para eliminar el agua, ya que su punto de ebullición es más bajo comparado con las sales, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Claro. Entonces tú me dices, para el caso 1, ¿no? Claro, para el tamizado, la filtración de la arena, Ajá. y con respecto a los puntos de ebullición, pues sería una destilación para separar las sales del agua, porque Ya. el agua ya estaría disuelto. Estaría, Claro, porque ya la sal está disuelta en el agua, ¿no es cierto? Claro. Ya. Ya, tamizado. Ya. Claro, entonces acá sería un tamizado, ¿no? Tamizado, ya, tamizo. Pero también podría usar imán aquí. Póngate que hay partículas de hierro, ¿no? Entonces todas las partículas de hierro van a ser atraídas por el imán, entonces solamente me quedaría también con la arena, ¿no? Aquí, como tú dices, acá tendría que hacer una destilación, ¿no? Una destilación. ¿Qué dices? Acá en la 2. Una destilación, ¿no? Para eliminar el agua y me quedo con los cristales, ¿no? Y acá. En la primera, ¿cómo dijiste? En la primera, el tema del tamizado para separar o sea, la arena del líquido. En la segunda, la destilación para separar las sales del agua, y la tercera no estoy seguro. Claro, está bien. Ya. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alexis Palomino. Alexis Palomino, ¿no? Ya, clarito.